Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Javiera Troncoso, soy representante técnico y comercial de Fertiamérica para Cosmocel y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los webinars organizados por CNA, en esta oportunidad en colaboración con Fertiamérica y Cosmocel. Mientras se van uniendo más participantes, me gustaría comentarles un poco acerca de Fertiamérica. Fertiamérica es una plataforma comercial cuyo objetivo es presentar a la industria diferentes proveedores, entre ellos Oxychem, Fertival, Soil Technology, Fertiglobal, y ANSA y Comocel. Pero además, Fertiamérica, además de ser un marketplace de especialidades, perdón, Fertiamérica se dedica a la comercialización de fertilizantes líquidos bajo su marca Bono. Un dato muy importante es que contamos con instalaciones en Rancagua y Los Ángeles, donde ofrecemos punto pick-up y delivery en 48 horas. Por su parte, Comocel es una empresa mexicana líder en la producción y comercialización de productos agrícolas de muy alta calidad, cuyo principal enfoque es desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la productividad y, por lo tanto, el rendimiento de los cultivos. Bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que por favor mantengan sus micrófonos en silencio y al finalizar vamos a ir resolviendo las dudas que vayan dejando en el chat, ¿ya? Y bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a William Batista. Él es ingeniero agrónomo y doctor en fisiología vegetal, quien hoy se desempeña como coordinador de innovación en productos y servicios en Cosmocel. Bienvenido, William, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, amigos. Antes que nada, muchas gracias, Javiera, por la invitación me hizo el grupo Senagro, también Fertiamérica, y muchas gracias a compañía Cosmocel por permitirme este momento, ¿verdad? Realmente me encuentro muy entusiasmado y sumamente motivado por esta deferencia hacia mi persona. Creo que ese tipo de evento, Javier y compañeros, son muy importantes porque cada vez más, digamos que el conocimiento evoluciona muy rápido, ¿verdad? Y con la misma velocidad que va evolucionando el conocimiento, pues debemos nosotros también dando a conocer. Pues ese tipo de podcast, webinar, en mi opinión, compañeros, ayuda mucho a acercar a las personas de la información. Por lo tanto, muchas gracias, mi respeto a ustedes de Senagro, Fertiamérica, ¿no? Por desarrollar y llevar a cabo con tanta calidad esta secuencia de pláticas, ¿sí? Y ojalá, obviamente, yo pueda atender las expectativas por parte de ustedes y, claro, de nuestro público oyente en este día de hoy, ¿sí? Pues empezamos mi presentación. Déjame compartir mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya puedo? Sí, adelante. Muy bien. Se alcanza a ver, ¿verdad? Se ve perfecto, William. Muy bien. Bueno, en el día de hoy, pues vamos a hablar de algunos temas que realmente considero de suma importancia para la agricultura. Coyunturas de grandes relevancias que limitan o que van a limitar significativamente, pues el rendimiento máximo de los cultivos en general. Bien, es que es el tema del estrés hídrico y salino. Todos nosotros que somos agricultores o ingenieros agrónomos que estamos directamente en el campo, sabemos que la restricción hídrica o la limitación de toma de agua y la salinidad son dos de los principales factores que limitan el rendimiento de cierta manera, ¿verdad? Por lo tanto, mi presentación va a se dividir en estos 8 diferentes capítulos con una conclusión final en esta charla, ¿sí? Vamos a ver temas, por ejemplo, primero tenemos que aprender a definir algunos conceptos y en este caso el estrés vegetal. ¿Cuáles son sus efectos prácticos? Es decir, cómo nosotros alcanzamos a identificarlos y cuáles son los tipos de estrés vegetal que más impactan en el rendimiento de los cultivos. También vamos a hablar un poquito sobre el agua, conocer sus principales estrategias que nosotros como Ceneagro y Fertiamérica en conjunto con Cosmocel estamos presentando de cierta manera para contrarrestar los efectos negativos de esta restricción hídrica, ¿sí? También vamos a ver un poquito la importancia de los bioestimulantes como una herramienta de trabajo y después de nuestra plática vamos a seguir con el tema de la salinidad. Vamos a hablar de los conceptos básicos, también el uso de algunas estrategias como bioestimulantes que van a activar varios mecanismos de tolerancia a salinidad y favorecer la toma de agua. Finalmente, ya por casi terminar la plática, pues obviamente
vamos a hablar un poquito, ¿no? De los puntos más relevantes y que de cierta manera son sumamente importantes que vamos a llevar de tarea para nuestras casas, ¿eh? Bien, entonces vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿Qué es el estrés vegetal? Pues y me gustaría decir así abiertamente, en mi opinión, ¿qué es el estrés vegetal? Y pues no es distinto de ningún otro tipo de estrés. Pues como concepto, aquí ponga ustedes, el estrés refiere a la fatiga material, sea de un organismo biológico o no biológico. Realmente, el estrés se refiere en términos generales a cualquier gasto de energía que hace el organismo, ¿sí? En cuestiones biológicas, que van de cierta manera a poder adaptarse y defenderse de su entorno. Y esto generalmente conlleva un incremento en su tasa respiratoria, ¿sí? Y la tasa respiratoria, pues en otras palabras, podemos decir que adaptar el gasto de energía va a ser usado para adaptar y defenderse del entorno, ¿sí? Y existen dos tipos de niveles de respiración. Al principio, la primera respiración es la respiración de crecimiento y dependiendo del nivel del estrés, incrementa la tasa respiratoria de mantenimiento. ¿Qué es esa tasa de respiración de mantenimiento? Básicamente es la energía que la planta usa para renovar los componentes celulares más importantes, mientras que la respiración de crecimiento, que es la primera que había comentado, es de un tipo de respiración que la planta usa sus componentes para generar estructuras en el crecimiento, como por ejemplo, ¿no? El proceso de absorción y reducción de nutrientes. Conocemos mucho la importancia del nitrógeno, ¿no? Un elemento que nunca va a ser aprovechado como nitrógeno, tiene que absorber en la forma de amonio nitrato y reducir en un compuesto orgánico, en este caso, en un aminoácido, ¿sí? Y la respiración de mantenimiento, pues está muy asociado con la renovación de proteínas, por ejemplo, una condición de altas temperaturas, mucha malformación de proteínas, reparo de membranas, ¿sí? Además del mantenimiento de las concentraciones de los gradientes entre los iones, ¿no? Para empezar el proceso de absorción. Bien, basado en este concepto y la etimología de la palabra estrés, pues me gustaría pues tratar de explicar un poquito por qué viene la palabra estrés. Pues según por ahí la literatura nos dice que la palabra estrés proviene de una palabra latina de strictus, que significa estar apretado o estrecho, o muchas veces también llamamos de stringer, o que significa apretar. Entonces, estas raíces de las palabras tienen un significado muy claro en el estrés de restricción y limitación de los recursos que normalmente la planta ocupa para el buen desarrollo, ¿sí? Y ya que entendemos un poquito sobre o qué es el estrés, pues tenemos que identificar cuáles son los niveles del estrés que la planta normalmente pasa, ¿verdad? Entonces, el estrés puede alcanzar hasta dos niveles distintos. Déjame poner aquí rapidito. Hay muchas personas que dicen que son tres, pero en base a la investigación que se hizo, pues obviamente yo alcanzo a definir dos niveles de estrés. Y el tercer nivel, pues muchas veces es una etapa intermediaria entre la etapa del límite y etapa del daño. Es decir, es cuando la planta empieza a gastar un poco más de energía para reparar, por ejemplo, el exceso en la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Lo que se conoce sobre el estrés, el primer nivel de estrés, nosotros llamamos de euestrés. El euestrés realmente son pequeñas adecuaciones que entran dentro de una cierta normalidad por parte de la planta y ahí, dependiendo de la intensidad y del tiempo aquí que la planta lleva en esta condición de estrés, pues te puede llevar a un estrés irreversible o que llamamos de distrés. Entonces, el distrés ya es cuando la planta no alcanza a regresar en sus procesos fisiológicos, ¿verdad? Porque después de ese límite, pues ya empieza a haber un gasto excesivo energético con incrementos significativos en la tasa respiratoria, especialmente la tasa de respiración de mantenimiento que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces empieza esta mayor producción de especies reactivas de oxígeno, exactamente en esta línea del límite,
Y esta mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno ocupa algunos compuestos metabólicos importantes que era para reparar o disminuir el estrés. Por esta razón, obviamente, han puesto de moda el uso de los antioxidantes en la agricultura, bastante conocido, ¿sí? Ya cuando llegamos a este nivel de estrés, pues es un nivel muy alto, ¿no? Y la planta ya no alcanza, independientemente del esfuerzo que se haga, el incremento de compuestos antioxidantes en la enzima, el incremento de la actividad de las enzimas antioxidantes, ya no hay cómo reparar este daño, ¿no? Llamamos de estrés irreversible. Sí, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bien, ya sabemos bien en que las primeras diapositivas definimos lo que es el estrés, también ya podemos identificar sus niveles. Ahora vamos a entender el estrés a partir de un concepto bien básico, que es el concepto de la física. Y me imagino que así como ustedes, así como yo, ustedes también deben cantar la física, pero es bien, bien sencillo, ¿no? En esta diapositiva, lo que podemos ver básicamente son tres diferentes niveles de estrés. En la izquierda, pues podemos observar que hay una condición normal donde hay una estructura física que voy a poner como una línea azul que ustedes pueden ver en una flechita. Déjame, ¿cómo hago para mover? Perdón. Aquí, esta flechita. Como podemos ver en esta flecha de color naranja, ¿no? Y vamos a imaginar que en este cable tendrá que soportar diferentes intensidades de estrés, como podemos ver en estas barras de diferentes colores de azules, del 1 al 3. ¿Sí? Obviamente existe un límite de la capacidad de soportar estas masas, ¿no? Estos bloques. En el punto cero, el cable no sufre ninguna tensión, como nosotros podemos ver. Por lo tanto, no hay ningún nivel de estrés sobre ese cable. Sabemos muy bien que eso en la condición agrícola es imposible, ¿no? Las plantas nunca van a estar en una condición sin estrés. Pero a medida que se intensifica el nivel de estrés, lo que pasa es que existe una cierta fractura de este cable, que es el punto 3, ¿sí? Y eso ya no hay como, no es reversible, al menos que puedes soldar, usar alguna estrategia para reparar, pero en un concepto biológico, después que hay el daño, ya no hay reversión, ya no hay cómo reparar, ¿sí? Entonces lo que buscamos es tratar de adaptar nuestras plantas donde las plantas están en una condición de euestrés, que es un periodo todavía reversible, porque una vez que hay una distensión de este cable a nivel de estrés, ya no hay que hacer en la agricultura, ¿verdad? Bien, y hay varias estrategias que se puede tomar, en este caso de los cables, ¿sí? Podemos ver que para evitar este tipo de estrés o evitar esta fatiga que está generando las tres barras, pues básicamente podríamos poner un soporte hacia abajo y evitar, ¿no? Estamos haciendo un proceso de evitación o escape del estrés. Sin embargo, también se puede ver que hay una diferencia del grosor del cable. Estas son estrategias que llamamos de aclimatación. Es cuando la planta pues genera estrategias fisiológicas que salen de este problema, ¿sí? Y también puede pasar la tolerancia al estrés. La tolerancia al estrés pues son eventos ya más de características genéticas, donde se puede haber un proceso a largo plazo evolutivo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros como ingenieros agrónomos podemos tratar de evitar el estrés, dando ciertas características para la planta no experimentar esta condición, o en algunas veces podemos hasta mismo reparar los daños generando mecanismos de aclimatación de la planta. Y básicamente el estrés vegetal como un factor importante y dependiente de la duración, de la frecuencia, el nivel de severidad y el nivel del estrés, las respuestas de la planta son muy distintas en los más diferentes órganos, las etapas fenológicas, hasta mismo en genotipo. Por eso encontramos muchas veces variedades que son más o menos tolerantes a ciertos tipos de estrés, inclusive a ciertos niveles de estrés. Y esto genera, obviamente, una respuesta que sea de resistencia a través de un proceso de evitación que vimos anteriormente. Un ejemplo muy claro de evitación al estrés es cuando la planta empieza a anticipar
su ciclo fenológico, empieza a percibir un cambio en el nivel de energía, empieza la producción de flores de manera anticipada. Muchas veces estas flores vienen con una baja calidad, ¿verdad? Y también puede generar procesos de tolerancia. Eso ya es un poquito a largo plazo. Entonces, ¿cómo identificar el estrés mejor? ¿Cómo el agricultor identifica el estrés en su cultivo? ¿Sí? Esa es una pregunta importante, ¿sí? Los resultados que ligeramente la planta expresa del estrés son muy diversos, ¿no? Puede ser de origen bioquímica, fisiológica y hasta mismo cambios morfológicos, pero normalmente nosotros como ingeniero agrónomo o el agricultor, la única manera que nosotros tenemos de identificar el estrés hasta la fecha es a través de visualización del fenotipo, es decir, la forma que se da los cambios de la planta, ¿no? Cambios en la estructura, cambio en la arquitectura de la planta, tamaño de las hojas. Muchas veces empezamos a observar también aborto de flores, aborto de frutos, ¿sí? Entonces son cambios que son expresiones de un nivel que muchas veces ya está avanzado y pues ya mucha energía o parte de esa energía que la planta desarrolló durante su ciclo inicial, pues ya se perdió para el proceso de reparo, ¿no? Es el gasto excesivo por procesos de respiración de mantenimiento. Bien, entonces eso nos lleva a una cuarta pregunta. Ya sabemos que hay definir el estrés, ya sabemos también que hay diferentes niveles, hay un cierto límite que la planta puede soportar el estrés, hay estrategias para evitar el estrés, pero ¿cuáles son los tipos de estrés vegetal? ¿Sí? Pues seguramente cuando pensamos inicialmente en estrés, pues te lo digo, de veras, muchas veces no nos ven en nuestras cabezas, ¿no? A las plantas, siempre pensamos en el estrés como un efecto humano, ¿no? De exceso de trabajo. Y las plantas, pues están todo el tiempo o constantemente estresadas y no es solamente un estrés. Y lo más interesante de la agricultura es que muchas veces la planta sufre un estrés, pero no alcanzamos a identificar cuál es el tipo de estrés que más genera estos gastos energéticos. De hecho, si las plantas no están estresadas, pues ya algo no está bien, ¿verdad? Es algo raro, porque es un efecto natural de la planta, ya que son organismos que no pueden mover, están fijados en el caso de los frutales, por ejemplo, pues pone la plántula y va a quedar ahí por varios años, 5, 10, 15 años. En el caso del cultivo de aguacate, pues puede quedar hasta 20, 25 años sin una renovación. Entonces, efectivamente, están enfrentando diferentes tipos de estrés. Y, y este tipo de estrés también puede, de cierta manera, nos hace pensar cuál es el principal o cuál es el factor abiótico, ¿no? Porque podemos separar por abiótico y biótico, que son los patógenos, plagas, y los abióticos son los estreses relacionados al clima, ¿sí? Y nos hacemos la pregunta, ¿qué factor abiótico se puede considerar más estresante a la planta? Porque puede pasar esto todo el tiempo. Y pues obviamente, en base a la investigación, a base a la experiencia que tenemos en el campo, pues yo puedo decir que el más estresante, o mejor, el más común e investigado, sin duda, es el estrés hídrico y los que impactan de cierta manera la toma del agua. En este caso estamos hablando de salinidades. Son, en mi opinión, en base a la investigación, son los más importantes. De hecho, cuando empezamos a ver esta importancia, las plantas como organismos que no pueden mover, pues están expuestas a esas diversas condiciones estresantes, ¿sí? Y sabemos también que al afectar el crecimiento y desarrollo, pues puede impactar directamente en el rendimiento, ¿sí? Y en esta imagen a la derecha, me gustaría enseñar a ustedes que se estima que, pues, en los estreses o los eventos que están al entorno de la planta pueden causar una pérdida de rendimiento que pueden llegar hasta 70%, ¿sí? Y en este ejemplo podemos ver que definitivamente esas condiciones adversas que más impactan la pérdida, como había platicado, pérdida de rendimiento del cultivo, pues están dentro de los cambios osmóticos,
y la sequía, o sea, los cambios que generan impactos directamente en la toma de agua, ¿no? Que puede llegar hasta 40 a 60% de pérdidas de energía a partir del incremento de las tasas de respiración de mantenimiento, usando ese almidón de reserva para intentar reparar estos daños, ¿sí? Bien, y ahí cuando hablamos de ese porcentaje, y acabo de comentar a usted, pues aquí alcanzamos a ver que exactamente el resultado del estrés hídrico, ahorita vamos a ver esta salinidad, pero el del estrés hídrico impacta muy fuerte sobre el rendimiento de los más distintos cultivos. En esta tabla, que ya presento aquí a ustedes, pues se puede hacer mucho más grandote esos daños, ¿verdad? Puede llegar hasta 87% en el caso del maíz, ¿sí? Pero aquí nada más me gustaría exponer algunos de los cultivos más comunes e importantes a nivel mundial, que son el caso, ¿no?, de la soya, del trigo, del maíz, pero en el caso del Chile, pues son los frutales. Aquí abajo ustedes pueden ver que la uva, la manzana, la pera, los kiwis, todo eso también tiene impactos directamente en sus rendimientos, ¿no? El exceso o la falta de agua puede impactar hasta 40% del rendimiento de la planta cuando no tenemos una estrategia correcta de manejo de riego, por ejemplo. Por lo tanto, no hay duda, ¿verdad?, de que pues, el recurso hídrico es muy importante y determinante para los cultivos. Sí, podemos ver en esta diapositiva, básicamente, cómo el agua es importante. Y siempre decimos, no, agua es vida todo el tiempo, hasta para nosotros. De hecho, ya me hace una falta una agüita que se me pasó de traer. El agua es un factor importante también para la distribución de las plantas en nuestro planeta. Como podemos ver en esta diapositiva, pues traté de expresar en colores amarillos, de color naranja, rojo y rosado. Estos colores van a nos indicar que el agua es un factor climático clave y que está limitando el crecimiento de las plantas. Básicamente lo que vamos a ver, estos valores más intensos de color, está muy claro, ¿no? Que podemos ver en este mapa, aquí déjame poner un laser point, pues está por aquí, se extiende en la zona de la California, ¿no? Un estado del oeste de los Estados Unidos, y va a se extender por toda la frontera aquí abajo con el México, ¿sí? Y también que toda esa área puede también llegar a México. Toda esa área extiende a más o menos 900 millas de áreas impactadas por la restricción hídrica. También podemos ver en la costa de Chile, ¿no?, conocido como el desierto de Atacama, pues es considerado por muchos uno de los lugares más secos o más cálidos, ¿no?, de la Tierra. Y esa zona se extiende por varias regiones naturales del norte grande, del norte chico del Chile, y pues abarca diversas regiones, ¿no?, de importancia agrícola también. Y esta zona de Chile, por ejemplo, puede llegar hasta 100.000 kilómetros cuadrados. Es una área bastante considerable, ¿sí? Y también toda parte del norte y del sur de África, todo el continente de la Oceanía, en específico a Australia, más una partecita aquí de España, ¿no? En el sur de España, que llamamos de desierto de Tabernas, ¿sí? Creo que es la única parte desértica de Europa, ¿sí? Y Brasil es una partecita muy pequeñita, pues es una zona que llamamos semiárida. Pues al final lo que podemos concluir es que el agua, pues limita directamente el crecimiento de las plantas, ¿verdad? Y eso no hay ninguna duda. Y la otra pregunta es, pues, si es tan importante como la planta, pues tome el agua. Pues básicamente la planta toma agua de una manera muy sencilla que se da a través de un sistema radicular, y este flujo que se genera del agua hacia raíz, llamamos de flujo radial de raíz. Esta agua se mete en el xilema por una diferencia de potencial hídrico entre el suelo, que se va hacia el tallo de la planta, que va hacia las hojas, y la atmósfera, que sale a través de un flujo axial, seguido de un flujo laminar radial, que es a través de las estomas. Así básicamente la planta toma el agua, ¿sí? Pero, y ahí empezamos ya a entender por qué la planta hace eso, ¿no? ¿Por qué la planta toma el agua? Pues básicamente la planta puede tomar agua
por varios procesos, por ejemplo, para el crecimiento, para los procesos de fotosíntesis, para la transpiración, pero cada de estos tres factores tiene una importancia distinta, ¿sí? Y básicamente el factor que más requiere la cantidad del agua en la planta, que muchos piensan que es para el crecimiento o la expansión celular, pero el mayor porcentaje es para la transpiración, básicamente para mantener la temperatura, ¿no? De la hoja y los procesos metabólicos en pleno funcionamiento. Lo que torna muy importante, obviamente, conocer también la temperatura de la hoja como un factor de presencia del estrés hídrico. Entonces, un aparato que puede medir la temperatura de la hoja sería bien interesante, ¿sí? Y ahí, pues básicamente, ¿cuáles son esos factores entonces que pueden limitar la toma del agua? Pues son innumerables, ¿no? Yo traté de poner y separar en 4 lentes distintas. El primero puse como el aire, pues el aire en el suelo, la propia planta, el agua. Y vamos a empezar por el primer factor, que es el aire. Pues básicamente son relaciones con el grado de humedad y temperatura, ¿no? Que muchas veces estamos relacionando estos valores con el déficit de presión de vapor o el DPV del aire. Obviamente, cuanto más seco está el aire, pues más aumenta la tensión en la superficie de la hoja. Eso ejerce una tensión que mueve en forma de cadena el agua así de la raíz hasta la última célula de la hoja vía proceso de transpiración. En caso, por ejemplo, del suelo, también un otro factor importante, pues son sus características físicas, químicas y biológicas. Dentro de las físicas estamos hablando de materia orgánica, de la química estamos hablando de los niveles de las sales, del nivel de salinidad, y dentro del agua, pues obviamente la cantidad, la frecuencia de riego y la calidad del agua. Son factores que determinan si la planta va a tomar más o tomar menos o va a tener una mayor o menor capacidad de hidratación. Finalmente, en el tema de la planta, pues ya pues va a depender mucho de su tipo de metabolismo. ¿Sí? Si es una planta C3, si es una planta C4, si es una planta tipo CAN, porque este tipo de metabolismo de la planta va a influir en la eficiencia del uso del agua. Normalmente, una planta C3, que son la gran mayoría de los frutales, pues gasta mucho más agua por cada gramo de carbono fijado. Normalmente está por 400 gramos de agua para cada carbono fijado. Es muy bajo la eficiencia del uso del agua. Entonces, cualquier estrategia que nosotros hacemos para incrementar la ganancia de biomasa, bajar las tasas de respiración y eficientizar la pérdida de agua, pues estamos trabajando de aumentar la ganancia de biomasa, ¿sí? Otra característica importante, pues las variedades. Hay variedades que son más o menos tolerantes a la sequía, ¿sí? Y la propia arquitectura, si la arquitectura de la raíz, si es una raíz desarrollada para ser efectiva, para absorber agua, el tipo de raíz también es muy importante, y la arquitectura de la planta. Esta relación entre raíz vástago se hace muy importante para determinar si la planta va a tomar demasiada agua y una baja tasa de recomposición. Es decir, si la planta trae mucha biomasa aérea y poca raíz, muy probablemente esa planta va a sufrir rapidito una sequía, ¿no? Una restricción hídrica, ¿sí? Bien, y eso lo que comentaba es muy frecuente. Se puede pasar el estado hídrico del cultivo de una planta, pues obviamente va a depender de este balance que resulta del ingreso del agua, que es la absorción, y las pérdidas del agua a través del proceso de transpiración, ¿sí? Este balance hídrico entre la absorción y la transpiración determina si la planta va a estar hidratada o va a estar con una falta de turgencia. Y esto, el balance hídrico de la planta, como un indicativo de su estatus hídrico, va a depender de la velocidad con que se absorbe el agua por las raíces y también si pierde por las estomas a través de la transpiración, ¿sí? Los dos procesos están íntimamente relacionados y no siempre van a operar de manera sincronizada, como podemos ver en esta imagen, en esta diapositiva, donde muchas veces, dependiendo del horario del día,
especialmente lo que llamamos de marchitez temporal o déficit hídrico del mediodía, muchas veces la planta tiene una mayor tasa de transpiración en relación a la absorción del agua y es lo que encontramos muchas veces al mediodía plantas con un cierto nivel de marchitez. La intensidad del estrés pues va a generar una capacidad de recuperación o puede generar una marchitez permanente, es cuando la planta entra en el daño, en este punto de fractura, como había comentado hace rato, ¿verdad? Y esta velocidad de transpiración básicamente va a depender mucho del grado de sequía del aire y de la capacidad con que la planta va a absorber el agua. ¿Sí? Normalmente la planta va a absorber el agua a través de la raíz. Hay un conjunto de canales importantes que llamamos de acuaporina. Esas acuaporinas son canales que permiten la pasaje del agua y obviamente la planta empieza a tomar el agua, ¿verdad? Y va por todo el flujo por una diferencia de potencial hídrico, como vemos aquí a la izquierda. Una condición de sequía o cuando el déficit de presión de vapor está muy alto, ¿no? El grado de sequía de la planta está muy alto y llega, por ejemplo, hasta menos 120 megapascales, muchas veces lo que puede pasar es un daño, ¿no? Un daño directo en las propiedades del agua y se rompe este flujo y esto genera lo que llamamos de embolismo y esto más tarde puede generar una cavitación. Esta cavitación es un problema a lo largo del día porque eso puede generar lo que llamamos de tallos huecos, que es cuando empieza a haber un daño, un colapso a nivel del xilema y obviamente eso impacta negativamente en el flujo de agua, nutrientes, en la planta, crecimiento y llenado de las frutas. Y cuanto más tiempo la planta queda sobre esas condiciones de deficiencia hídrica, pues puede generar que esta hoja que está arriba de la fruta empiece a tomar agua de la fruta y pues impacta negativamente en la calidad de la fruta, ¿no? Eso es muy común en algunos cultivos como la uva, como el aguacate, que cuando pasa por una sequía, las uvas, ¿no? Las frutas se quedan así marchitadas de una manera de baja calidad, ¿sí? Y eso es muy común también en otros cultivos. Por ejemplo, yo puse aquí un ejemplo del melón. Eso es lo que alcanzamos a ver, esas fracturas que hay en el interior, huecos en el interior del melón, pues básicamente es dado este hinchamiento de la fruta y la contracción de la fruta, rompe las células y eso afecta negativamente la calidad. Lo que se busca, obviamente tenemos una línea dentro de Cosmocel, pues un producto que se llama MaxiCare, que vamos a ver en un ratito más, pues lo que hace es esto, mantener la planta mucho más hidratada y mayor grado de hidratación, mayor capacidad de llenado y calidad de la fruta con menores fracturas de la parte interior de la fruta, ¿sí? Bien, ¿y cómo hacemos nosotros para aumentar la eficiencia de hidratación? Pues normalmente nosotros tratamos de eficientizar la toma del agua a través de la raíz, aumentar la viabilidad del sistema hidráulica de la planta, aumentar la expresión y actividad de las acuaporinas, como ustedes pueden ver. En las frutas normalmente estos grupos de acuaporinas, que son esos grupitos azules y negros, normalmente incrementan a medida que desarrollan las frutas para aumentar el desarrollo de la fruta por expansión celular. Entonces el agua pues va a pasar por las acuaporinas, hace una expansión celular a través de la teoría del crecimiento ácido y la fruta crece. Entonces incrementar o aumentar la producción de estos canales con el objetivo de aumentar el flujo del agua es aumentar la tasa de expansión celular. Es decir, vamos a ver que algunas tecnologías pueden aumentar esta eficiencia, como el caso del MaxiCare, que es una tecnología que traemos en Cosmocel, enfocado a este tema. ¿Sí? Bien, normalmente la planta responde a través de varios mecanismos, ¿no? De tolerancia al estrés. Puede ser respuesta rápida a largo plazo. Pues las rápidas que más conocemos es el cierre estomático, seguido por la respuesta a largo plazo, que son acúmulos de osmolitos, cambios en la estructura y la arquitectura de la raíz, y pues después cambios bioquímicos, por ejemplo, el incremento de la producción
de compuestos antioxidantes y incremento de la actividad de algunas enzimas y también algunos solutos compatibles como los aminoácidos, algunos grupos de polióis, algunos azúcares importantes, ¿verdad? Bien, y normalmente ese efecto también se va a generar una respuesta de tolerancia a esos mecanismos o de evitación o de escape, como ya habíamos comentado. Y ese proceso se da desde el principio de una señalización que se da desde la raíz a través de un cambio osmótico, oxidativo y algunos cambios mecánicos a nivel de membrana. Esto genera obviamente una respuesta de osmosensores, empieza la producción de especies reactivas de oxígeno, transporte de un elemento muy importante como señalizador, que es el calcio, que es que detona las informaciones a través de la calmadolina hacia los genes de respuesta y de adaptación. Eso genera obviamente un conjunto de cambios genéticos. Esto da una respuesta metabólica a través de cambios de adaptación, que sea incremente la producción, por ejemplo, de hormonas, cambios en el flujo de transporte de agua, el incremento de la producción de algunas enzimas, proteínas, canales transportadores de agua, como las acuaporinas, y la respuesta del estrés, que ya es una respuesta de adaptación al estrés, ¿verdad? Y en ese caso, básicamente, los mecanismos de tolerancia de la planta, pues involucran enzimas, antioxidantes, involucra las proteínas chaperonas, de reparadoras, de proteína malformada, también proteínas protectoras como las proteínas LEAS, la producción de un conjunto de osmorreguladores, uno de los más conocidos, la prolina, la glicina, betaína, un conjunto de polióis, algunos grupos de azúcar, uno de los más conocidos, manitol, un incremento, aquí tenemos un producto que se llama Meisten Calcio, incrementa la capacidad de absorción del calcio. El calcio, el principal factor es su movilidad en la planta, que es muy baja. Esta baja movilidad es lo que muchas veces encontramos deficiencia de calcio, porque la planta no permite tener niveles de calcio citosólico muy alto. Entonces, lo que trata es siempre regular este nivel, y esa diferencia entre el nivel de calcio en el apoplasto y en el citosol regula las respuestas de señales. Y obviamente Meisten Calcio trae una tecnología que permite a la planta poner con más velocidad el calcio hacia el apoplasto al citosol, lo que va a detonar las respuestas de adaptación. Y la producción de proteínas transportadoras del agua, por ejemplo, el caso del MaxiCare, que vamos a ver ahorita y vamos a conocer un poquito de esta tecnología. También otra característica importante es el incremento, obviamente, de osmolitos que conservan el agua en sus tejidos, o hasta mismo cambios en la estructura de la pared para disminuir las pérdidas de agua por evapotranspiración. La planta no pierde agua solamente por las tomas, también hay un cierto nivel de grado de hidratación de la pared celular, y a medida que cuanto más seco, cuanto más alto el déficit de presión de vapor, pues más rápido es la pérdida del agua a través de las paredes. Entonces, conservar paredes más rígidas, ahí por eso está tecnología como el Meisten Calcio, el Barrier, que trae en su composición osmoreguladores y sustancias que incrementan la síntesis de pared celular, y cambios en la composición, además del silicio, ¿no?, que hace esa estructura física directa. También cambios en la cutícula. Otra característica muy importante que hace MaxiCare son cambios en la velocidad de apertura y cierre de las estomas a través de la regulación morfológica entre el número y el tamaño de las estomas. Es decir, MaxiCare incrementa el número de estomas, pero con tamaño y diámetro del poro más pequeños, y obviamente que hace a través de transportadores de ácidos orgánicos, que son los dispersamente transportadores ALMTs, hace más rápido, más lento el cierre de las estomas. Eso te da más velocidad de adaptación. Rutex es una excelente tecnología para esas propiedades que normalmente la planta hace, que son los cambios de las características del sistema radicular. Por ejemplo, normalmente una estrategia de adaptación a la sequía, estamos hablando, por ejemplo, una variedad sensible, pues normalmente tiene un sistema radicular mucho más débil, mientras que las variedades más resistentes son raíces más profundas, ¿verdad? Con cambios directos en el ángulo de la raíz, normalmente cierran más los ángulos para mover hacia abajo. Otra propiedad son los movimientos, ¿no?, del tamaño
y la distribución de los estomas, como había comentado, que es una de las propiedades que hace MaxiCare, y otra propiedad que hace Rutex en el cambio de la actividad del sistema radicular de las plantas. Todo eso en favor de una mejora en la eficiencia del toma del agua. Entonces, ¿cuáles son los efectos más directos, no relacionados a la sequía, a un cultivo, lo que sea? Normalmente, pues la primera respuesta es el cierre de las estomas, disminución de rendimiento, paralización del crecimiento, acelera el envejecimiento de las hojas a través de un incremento sustancial en la producción de especies reactivas de oxígeno. Los cierres de estomas con menor entrada de CO2, con menor ganancia de carbono, baja eficiencia en el uso del agua, cambio en las tasas de transpiración, eso incrementa la temperatura de la hoja, baja la actividad metabólica de las plantas, pues menor fotosíntesis, daños en el aparatos fotosintéticos, disminución del área foliar fotosintéticamente efectiva, pues, y cambio obviamente en la relación raíz vasto, es decir, las plantas normalmente bajo una condición de sequía incrementa la producción de raíz, sin embargo, en detrimento de una disminución en la producción de biomasa aérea, o sea, la relación raíz-vasto incrementa porque incrementa la producción de raíz, pero eso es menos eficiente. ¿Cuáles son las estrategias que normalmente trabajamos para mejorar la toma de agua de la planta? Pues vuelvo a poner la misma diapositiva, pero enfocada en las estrategias. Podemos ver que en este caso, pues mejorar el DPV del área es muy difícil porque eso depende de riego o cambios en la humedad relativa del área, depende de la lluvia, ¿verdad? Cambios en el intercambio de los gases, incrementos del contenido de CO2, también es una tecnología bien difícil. Cambios en la temperatura, no podemos mover mucho el cambio de la temperatura. Nos queda trabajar sobre el suelo a través de incremento del contenido de la materia orgánica, que eso da mayor capacidad de almacenamiento del agua. El uso de H85, por ejemplo, con sus composiciones importantes de sustancias húmicas, incrementos de la actividad microbiológica, cambios en la estructura del suelo a través de la relación de porosidad y aeración, mejora de la calidad química también del suelo a través de una reducción de la competencia del agua a través de la disminución del índice salino del suelo, es decir, usos de ciertos compuestos, ¿no? Fertilizantes que traen un alto índice salino impactan negativamente. Pues a nivel de agua, obviamente una buena calidad, una frecuencia de riego controlada. Y a nivel de planta, pues tratar de usar o hacer uso de tecnologías que bioestimulan la planta, que mejoran sus cambios morfofisiológicos, inducen ciertos procesos bioquímicos que van a cambiar la eficiencia de la raíz de tomar el agua, que van a cambiar la eficiencia de pérdida, la eficiencia del uso del agua a través de este ajuste de velocidad de respuesta de las estomas, por ejemplo. La selección de variedades también es algo importante y obviamente el manejo cultural a través de la poda, es decir, controlar la relación entre lo que tengo de biomasa aérea, el número de hoja en relación a lo que traigo de biomasa en la raíz. Son algunos de los procesos que podemos trabajar para aumentar la eficiencia, ¿sí? Y eso podemos manejar en tres etapas importantes, o sea, dar una mejor inducción de los procesos de formación de raíz, eso es importante, construir la raíz y construir raíz es construir también la arquitectura del básico de la planta, porque mayor flujo de citoquinina puede mover hacia arriba y mayor eficiencia de producción de ramas y mayores beneficios en mejores cargadores, ¿no? Y mejor calidad de la fruta. En la etapa 2 estamos diciendo que vamos a eficientizar a través del uso de MaxiGo con una mejor distribución de la biomasa de la planta, con una mejor capacidad de producción de flores de calidad y al final pues vamos a llegar con una planta de mejor estructura, con una mejor capacidad fotosintética, una disminución de las pérdidas de la energía a través de la respiración de mantenimiento y una mejor redistribución de esta biomasa hacia la planta, ¿verdad?
Por eso me gustaría enseñar a ustedes un poquito sobre el MaxiCare. ¿Qué es el MaxiCare? Básicamente es una tecnología que nosotros desarrollamos de un bioestimulante que va a detonar los mecanismos de adaptación de los cultivos, ¿sí?, a las condiciones adversas. Pues, ¿cuáles condiciones adversas? Todas aquellas que limitan la toma del agua. O sea, problemas también con salinidad, va a aumentar la eficiencia porque voy a mantener la capacidad de la planta a absorber el agua, va a aumentar la eficiencia de la hidráulica de la planta y también la eficiencia de control de apertura y cierre de los estomas, ¿sí? De las estomas. Pues nosotros recomendamos, obviamente, en condiciones que afectan la toma del agua, por ejemplo, la sequía, la salinidad, altas temperaturas, condiciones que van a limitar esa toma del agua, pues normalmente manejamos una dosis de 1 a 2 litros por hectárea, va a depender del cultivo y de las condiciones que la planta siguen, ¿verdad? Y sus principales beneficios, como ya había comentado, mantiene el hecho de la planta mantener su grado de hidratación, permite a la planta expandir células, hacer expansión celular y mantener las estomas con mayor eficiencia de absorción de CO2 y pérdida de agua a través de la transpiración, aumentando la eficiencia del uso de agua, o sea, menos agua para más carbono fijado, y eso genera mayor ganancia de biomasa, ¿sí? Mantiene mejor la hidratación de la planta, retrasa la senescencia a través de una disminución de la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Son algunas de las tecnologías. Otra tecnología que manejamos para el tema del agua es el H85, pues básicamente es un compuesto que trae grupos funcionales de alta eficiencia, pues tratamos de seleccionar dentro de los grupos de las sustancias húmicas, de los grupos húmicos, fracciones de la sustancia húmica que son realmente importantes, que son grupos, por ejemplo, carboxílicos, grupos de quinona, algunos grupos fenólicos, aromáticos y algunos grupos alinfáticos que van a estar íntimamente relacionados con la eficiencia de la raíz a través de absorción del nitrógeno y absorción del agua, en conjunto con una mejor estructura del suelo. Estos 4 grupos funcionales que están presentes en las estructuras de las sustancias húmicas, que son 4 de los que alcanzamos a ver aquí, son 9, pues tratamos de seleccionarlos e incrementar con sustancias que mejoran la eficiencia de la nutrición a través del metabolismo del nitrógeno y la toma del agua, en conjunto con la eficiencia de la estructura del suelo, y nos permite obviamente aumentar el uso del agua por parte de la planta. Básicamente, entonces, H85 promueve la exposición de estos grupos funcionales específicos, mayor actividad radicular, alta capacidad de interacción con microorganismos del suelo, absorción de nutrientes, en especial el nitrógeno, y mejora las propiedades físico-químicas del suelo, ¿verdad? Bien, un otro producto que estamos muy enfocado en la actividad del sistema radicular de toma del agua es el Rutex. El Rutex es un bioestimulante que acelera significativamente la absorción del agua, incrementa obviamente la absorción en conjunto de los nutrientes mediante la formación de raíces mucho más efectivas. Estamos hablando de raíces que van a incrementar esta absorción, principalmente raíces del tipo primaria, son más especializadas y que tienen una mayor producción de canales de acuaporinas y que son más sensibles a identificación del agua y aumento de la toma del agua. De hecho, podemos clasificar la raíz en varios niveles, por ejemplo, primarias, secundarias y terciarias. Lo que alcanzamos a ver aquí con el tratamiento Rutex es que cuando se aplica el tratamiento Rutex estamos incrementando significativamente la producción de las raíces más activas, ¿no? Por eso, muchas veces no incrementamos biomasa final de raíz, pero estos grupos de raíces más efectivos para el tema de la toma del agua, ¿verdad? Entonces, listo. Hasta este momento, creo que no hay duda, ¿verdad? Que estamos convencidos de que es importante cuidar del agua y utilizar herramientas que permiten el cultivo para mantener su máximo rendimiento, ¿verdad? Entonces,
Pues primeramente, cuando empezamos a hablar del otro tema que es la salinidad, pues tenemos que definir qué son suelos ensalitrados. Pues entonces, ¿qué son suelos ensalitrados? Los suelos ensalitrados, como podemos ver aquí en esta diapositiva, pues son suelos que traen un exceso o muchas veces desbalance de iones, ¿no? Tanto en suelos cuanto en la solución del suelo. Eso genera una pérdida significativa en la calidad y la estructura del suelo. Vamos a ver un ratito más cómo este nivel de salinidad puede impactar negativamente el suelo. Pues finalmente, dificulta este nivel de salinidad, dificulta el acceso y la toma del agua, pues eso impacta directamente en la desuniformidad, en el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Entonces, por lo tanto, podemos definir aquí los suelos ensalitrados, pues se caracterizan por concentraciones excesivas de sales o desbalance de estos iones que afectan las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que van a interferir directamente en el crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Sí? Bien, antes que nada, creo que es muy importante y nos conviene hacer una diferenciación de lo que son los suelos salinos y los suelos alcalinos, que también llamamos mucho de suelos sódicos. Ahí en esta diapositiva traté más o menos de hacer esta diferenciación, porque muchas veces no está muy claro la diferencia entre uno y otro, ¿sí? En la realidad, pues son cosas bien distintas. Por ejemplo, los suelos salinos, ¿sí? Son aquellos que contienen muchas sales, por eso vienen, ¿no? Suelos salinos. Y después se puede medir, pues, en sus límites que se pone, por ejemplo, en decisiones por metro, puede estar en 4, puede estar en 2, puede estar en 8, pues que uno en el fondo nos conviene, ¿verdad? Y cada país ha hecho de acuerdo con sus necesidades, ¿no? Con sus actividades productivas. Los suelos alcalinos ya normalmente son aquellos suelos que tienen el sodio intercambiable, o sea, se mide con el sodio intercambiable que alcanzamos a ver aquí. Bien, normalmente en los suelos alcalinos, pues se mide, pues básicamente no se puede tener como un indicador tan preciso como el caso de los suelos salinos, ¿sí? Por ejemplo, los suelos salinos normalmente son aquellos que contienen muchos cloruros y también los sulfatos, mientras que los suelos alcalinos o también sódicos, pues contienen los carbonatos, ¿sí? O muchas veces también en formas de bicarbonatos, ¿sí? Bicarbonato de sodio. Y ya los suelos salinos, sobre todo cuando tiene cloruro, puede tener niveles salinos mucho más altos, ¿sí? Porque básicamente el cloruro no hay ningún otro elemento que precipite el cloruro. Entonces se queda ahí en la solución y puede aumentar a, pues, límites superiores, por ejemplo, el agua del mar. Y en el caso de los carbonatos, pues ya no, porque el calcio, pues puede precipitar, ¿verdad? Y eso obviamente no permite el incremento de esos índices salinos. Entonces, hay una pequeña diferencia en lo que son los suelos alcalinos, no hay una alta concentración de sales, porque ese exceso de carbonato precipita, y lo importante del punto de vista del manejo, obviamente, es que la presencia del carbonato no tiene un valor, como comentaba hace rato, de diagnóstico, no sirve mucho para diagnosticar. Por eso se usa muchas veces el valor del sodio intercambiable. Aquí más o menos tengo la fórmula, ¿no? Para identificar estos niveles de si el suelo está muy alcalino o muy salino, ¿verdad? Y estos suelos son intercambiables, puede pasar en suelo salino, puede pasar a suelo alcalino, y un suelo alcalino puede pasar a un suelo salino, ¿verdad? Eso, pues, por ejemplo, ¿no? Si supongamos que, pues, nosotros, ¿no? Si un suelo está muy salino
y hacemos un sistema de drenaje que puede pasar, puedes pasar a ser alcalino, y con un suelo alcalino, por alguna condición o periodo de sequía, o viene un ascenso del manto, una capa freática, o una inundación con agua salina, obviamente se pasa a suelo salino. O sea, ¿no? Son dos parientes que viven en cierta comunidad muy, muy cercana, ¿no? Y esas son características de los suelos salinos y sólicos, que es muy importante, obviamente, definirlos para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Y que ellos son intercambiables. Bien, eso es más o menos una distribución donde podemos ubicar dónde están los mayores problemas. No, pues normalmente los suelos salinos están muy, muy, muy cerca de los suelos que traen una baja precipitación. Entonces, la salinización del suelo es la forma más difusa de la degradación de las tierras, y normalmente los suelos salinos, que traen una mayor conductividad en decisimes por metro, una conductividad eléctrica, pues comparten exactamente las mismas zonas donde trae un mayor índice de sequía, ¿no? O índice de sequía. Por eso pongo aquí, condiciones de salinidad media y alta están ubicados mayormente en las zonas donde la precipitación es muy, muy baja, ¿sí? Y en el caso del Chile, pues muy parecido. El Chile, la superficie total afectada por la sal es bien alta, pues puede llegar hasta 76 millones de hectáreas, ¿sí? Tiene una gran importancia este problema en el país, ¿sí? En la zona, por ejemplo, del Mediterráneo Norte, donde se encuentran pues las áreas de mayor problema, ¿no? Que puede tener hasta 16% de la tierra afectada por la salinidad, que tiene una conductividad hasta cercana de 2 decisimes por metro de conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces, otro tema importante que había comentado es que hay una relación muy cercana entre la sequía y la salinidad, porque comparte un proceso de respuesta muy, muy parecida entre la sequía y la salinidad, que es el estrés osmótico, que vimos que puede perder hasta 60% de sus rendimientos. Y ese suelo salino puede ser clasificado en diferentes niveles, va a depender obviamente de esta conductividad eléctrica del suelo, que puede ser de 0.75, menor que 0.75, y puede llegar en algunas condiciones, por ejemplo, en algunas zonas cálidas de México, llegar hasta 8 decisimes por metro, y algunas zonas de Medio Oriente que puede llegar hasta 12, 15 decisimes por metro de conductividad eléctrica. Son suelos muy, muy salinos o con un índice de salinidad muy alto. Sí, algunas plantas obviamente han desarrollado mecanismos para adaptar a esas condiciones. Esos son grupos que llamamos de alófitas, son plantas que desarrollaron mecanismos especializados que permiten soportar esas condiciones excesivas de las sales. Lo que nosotros hacemos como área de investigación y desarrollo es nos poner a leer sobre esas características y tratar de desarrollar productos, ¿verdad? Por eso entra el tema del Solex Progress, que es un producto, un bioestimulante desarrollado con esas funciones. Pues eso es más o menos una de las principales respuestas de la salinidad, que involucra la respuesta del calcio. Por ejemplo, cuando la planta reconoce que hay un alto nivel de sodio en el suelo, entonces activa algunos receptores de la membrana, y cuando recibe esta respuesta, pues hay también una competencia con el potasio, activa un transportador de calcio. Este calcio, como señal, se pasa del apoplasto para el citosol, activa algunos grupos de quinasa, en el caso de la camodulina, genera una respuesta fisiológica, activa transportadores importantes que van a almacenar este calcio. Aquí este NHX es uno de los transportadores que activamos en Solex, sustancias que aumentan esta respuesta. Y también un otro transportador de exclusión del sodio, que es el SOS. También Solex Progress tiene sustancias que activan este transportador, dando a la planta la capacidad de trabajar su metabolismo bajo una condición de exceso de salinidad, que normalmente esas son las principales respuestas. Por ejemplo, cuando la planta reconoce un estrés salino, hace cambios iónicos,
hace una percepción del cambio iónico, activa la producción de especies reactivas, puede generar daño de peroxidación, pero también trata de hacer detoxificación, hace un cambio osmótico y hace también respuestas de ajuste osmótico. En el caso de los cambios iónicos, pues trata de almacenar o hacer exclusión. Por eso tratamos de agarrar algunos de esos mecanismos y llevar en el Solix como una estrategia importante para un producto de manejo, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos de cuánto las plantas pueden perder rendimiento cuando expuesta a algunos niveles de conductividad en el suelo. Aquí hay, por ejemplo, el maní o cacahuate, el arroz, el trigo, la soya, el tomate, la uva, el kiwi, pues en algunas zonas donde se trae valores bastante altos de conductividad y obviamente el promedio está de 50 hasta 60, bueno, de 30 a 60% de pérdidas según estas referencias. O sea, la salinidad también es un proceso que quita rendimiento de las plantas. Pues ya casi por terminar, pues aquí es más o menos un ejemplo, ¿no? De cómo el sodio afecta negativamente la estructura del suelo. Pues puede hacer un suelo más o menos floculado o puede hacer un suelo compactado. Pues básicamente el cation sodio en el suelo, como vemos aquí, pues perjudica el crecimiento y desarrollo de las plantas. No solamente esto, pero sino que también provoca una desestructuración del suelo. Esos problemas que han crecido obviamente en todo el mundo, como comentaba hace rato, pues existe en la agricultura la necesidad de utilizar algunas técnicas que gestionan o que mejoren o que quieran un manejo para reducir estos efectos nocivos en la calidad del suelo. Por eso hablaba del H85 como una herramienta que disminuye a través de esos factores, de estas fracciones importantes de las sustancias húmicas, disminuye el exceso del cloruro y también mantiene los suelos más floculados, disminuye este exceso de compactación del suelo, ¿sí? Bien, algunos factores importantes que afectan el incremento de la salinidad es el uso excesivo de los fertilizantes. Por eso hoy la agricultura requiere y necesita una mejor selección de grupos de fertilizantes de bases que disminuyan de cierta manera el índice salino del suelo y la competencia por el agua en el suelo. Entonces, el uso excesivo de fertilizantes genera un incremento del índice salino. El incremento del índice salino, pues también disminuye el contenido de agua libre en el suelo. Como podemos ver, aquí es el tiempo de exposición a la salinidad, la concentración del sal y algunos cambios fisiológicos, por ejemplo, desde la fase osmótica hasta una inhibición del crecimiento, que es cuestiones de semana, y a través de una disminución de la agua útil del suelo y la planta pues pierde capacidad de crecimiento. Entonces, básicamente, las sustancias húmicas o algunas estrategias vienen para disminuir el índice salino y la pérdida de rendimiento e incrementar también el agua útil del suelo que la planta puede utilizar para los procesos fisiológicos. ¿Sí? Hay algunas estrategias para mejorar obviamente la salinidad, por ejemplo, temas de drenaje, selección de plantas tolerantes, aplicación de algunas enmiendas importantes, la adición de materia orgánica, pues rotación de cultivos. Obviamente no son todos tipos de materia orgánica que te genera beneficios, ¿verdad? Pues son las que te trae o que te ofrecen estas fracciones importantes que activan el suelo. También lavado de las sales a través del sistema de riego y obviamente la reducción de fertilizante y el uso de ciertos grupos de bioestimulantes. El uso de mejoradores de suelo, muy importante, pues los que generan, por ejemplo, el H85 que genera retenciones de humedad, también genera estructura del suelo, mejoradores que estimulan la actividad biológica del suelo, también el H85 hace esas tres funciones muy bien hechas, las neutralizaciones de iones, también el uso de ciertos bioestimulantes, aquí ubicamos el Solex, me gustaría ahorita hablar un poquito para terminar. Estímulos de raíz, por ejemplo, el manejo integrado, toda es cuestión de manejo integrado, el Rutex en conjunto con el Solex o con el HTT5.
bioestimulantes que generan una tolerancia al estrés de salinidad, un equilibrio de los nutrientes, es un reflejo directo por disminuir el contenido de las sales, la mejora de la floculación del suelo, de la calidad, en temas de calidad. Y pues hay un número hay varias otras alternativas, obviamente, para mejorar la salinidad. No voy a hablar de todos, básicamente la calidad del agua es un factor importante. Algunas enmiendas importantes con azufre elemental, aplicación del ácido húmico y fúvico, aquí ubicamos otra vez el H85, ¿sí? El uso de algunos bioestimulantes, el monitoreo continuamente del nivel de salinidad del sistema de riego. Aquí casi por terminar, ya nada más 3 diapositivas. El Solix es una tecnología que desarrollamos de gran importancia para activar los mecanismos de adaptación a planta hacia el estrés, ¿sí? ¿Y de qué manera? Básicamente, el Solex Progress tiene una acción como acondicionador del sistema del suelo, básicamente actuando como un desplazador, tiene ahí un contenido de materia orgánica, también un contenido de ácido fúlvico en conjunto con el calcio para hacer este ion atrapador para mejorar la floculación del suelo y atrapar el cloruro también, pero también el Solex Progress tiene un adaptador fisiológico, como por ejemplo sustancias que aumentan la exclusión de los iones dañinos así de la célula hacia parte del apoplasto. También activan los transportadores de almacenamiento de esos iones y también sustancias que aumentan la producción o un reforzamiento de la pared celular. Entonces, básicamente manejamos este producto con 4 modos de acción. Como les comentaba, el primero es un acondicionador del sistema del suelo raíz. El segundo es una exclusión de los iones dañinos a través de la exclusión de las sales, activando ese transportador SOS. Un tercer mecanismo de acción del producto Solex Progress es la inactivación de los iones dañinos a través del almacenamiento en las vacuolas, a través de ese transportador NHX. Y finalmente un incremento un reforzamiento de la pared celular que disminuye la entrada de esos iones, en especial el sodio y el cloruro, hacia adentro de la raíz. ¿Sí? Bueno, esos son los principales beneficios. Permite que la planta tenga la facilidad de tomar agua efectiva del suelo, aumento de ganancia de biomasa, aún en una condición donde la salinidad es un factor limitante, ¿no? Como conclusión, rapidito, pues el estrés vegetal es una condición que genera fatiga, que impacta los gastos de energía de la planta y que reduce directamente el potencial productivo de los cultivos. También las plantas identifican diferentes niveles de estrés, como vimos, euestrés y distrés, y eso puede generar pérdidas de hasta 60%, y el distrés es un efecto ya irreversible, perdón. El estrés por sequía y salinidad son muy parecidos, no son muy similares, y representa el mayor porcentaje de pérdida de rendimiento a través de de un incremento de la respiración de mantenimiento a través de la degradación del almidón, que puede llegar hasta 60% de esas pérdidas. La eficiencia de la toma de agua es clave para el mantenimiento de los rendimientos, por lo tanto, el uso de técnicas o herramientas como el MaxiCare H85 Rutex les permite, obviamente, a la planta aumentar la eficiencia de toma del agua. La salinidad es un factor dependiente de la disponibilidad del agua y la salinidad genera respuestas de señalización a través del calcio señalizador. Activa también respuestas de mecanismos de tolerancia a través de las especies reactivas de oxígeno. El uso de fertilizantes es un factor que disminuye la cantidad del agua libre para la planta y eso obviamente disminuye su capacidad de crecimiento y desarrollo. El uso de bioestimulantes y sustancias dómicas como el Solex Progress y el H85 pues traen fracciones específicas que ayudan a contrarrestar los daños del estrés salino. Finalmente, Solex Progress es una tecnología, un bioestimulante mejorador de suelo que permite la tolerancia al estrés salino. Pues bien, para terminar, termino mi presentación con esta frase que me gusta mucho, que es en la teoría, ¿no?
La teoría básicamente es cuando sabemos todo y nada funciona. Eso ya me ha pasado muchas veces dentro de un área de desarrollo de productos. Muchas veces proponemos muchas ideas, pero que nada funciona. Eso es muy común. Pero la práctica es cuando todo funciona, pero muchas veces no sabemos el por qué funciona. Entonces, la idea es conocer o tener los dos. Y es lo que buscamos dentro del área de Cosmocel, del área de innovación y desarrollo, es usar de la práctica también una justificación para tener el porqué del funcionamiento y en este caso desarrollar tecnologías que realmente funcionan a nuestros clientes. Con esto termino mi plática, perdón por pues pasar pues 8 minutos del tiempo que tengo. Pues si hay alguna pregunta, quedo a disponibilidad. Muchas gracias por la paciencia y el tiempo de ustedes. Muchas gracias, William, por compartir tus conocimientos con nosotros. Queremos agradecer también a CN Agro por generar esta instancia de compartir estos conocimientos, a Cosmocel, por supuesto, y Fertiamérica. Y me gustaría dar paso ahora a las preguntas. ¿Ok? Tenemos algunas preguntas aquí que han llegado al chat. Una dice, William, nos hablaste de la importancia de las aguas purinas. ¿Aló, me escuchan? Perdón, se cortó, se escuchó algo ¿Aló, aló? cortadito. Sí, te escucho, te William, ¿me escucho. escuchas? Sí, sí, te escucho. William, Aquí estoy. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Te escucho. ya. ¿Ahora me escuchas bien? Ya. Sí, Dice, William, nos hablaste de la importancia de las acuaporinas. ajá, ¿Aló? te Ya. estoy Y perdiendo. comentaste que MaxiCare ayuda a eso, pero tengo Ajá, entendido que no está en Chile aún. ¿Existe algún otro producto en Chile que permita la generación de estas proteínas? sí, claro. Pues sí, claro, el Rutex. Básicamente, ¿se me escucha? ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? Creo que Sí, te escuchas, William. es algo ¿William? raro, ¿verdad? Sí, Yo te te escucho escucho súper bien. bien. Yo igual. Bien. Dime si me escucha, por favor. Se te está Sí. escuchando bien, William. Ok, muy bien. Pues la respuesta es sí. Sí, tenemos obviamente aquí en colaboración con Señagro y Frente América, tenemos el Rutex. Sí, el Rutex es un producto obviamente que Sí, sí te escucho, William. ok, yo estoy diciendo, sí, les comentaba que sí, el Rutex es una tecnología que fue desarrollada con esta finalidad de aumentar la sensibilidad del sistema radicular, pero de raíces primarias, raíces que son efectivas para la toma del agua. Entonces, el Rutex es una tecnología que sí trae sustancias que incrementan tanto la expresión como la producción de algunos grupos de acuaporina, que aumenta obviamente la percepción y la absorción del agua. Entonces, Rutex es una tecnología alternativa al MaxiCare cuando hablamos del tema de eficiencia del sistema radicular en función de la toma del agua. ¿Me escuchaste? Hello, hello. Perfecto. ¿Me escuchas, William, ahora? Sí, te escucho muy bien. Ya, es que creo que estamos medio desfasados. ¿Ok? Pero los demás compañeros que están en Pasamos la a la sala siguiente sí pregunta. escuchan, ¿verdad? ¿Qué distingue los productos como Cell? Yo voy a cortar mi cámara, no sé si es mi cámara que está disminuyendo la eficiencia. Es que
Yo creo que Javiera trae la conexión muy mala. Ya, William. Ahora sí. Si quieres, Javiera, voy yo con las preguntas. Sí. Ya Muy parece que bien. está ahí como con un poco con la señal un poco desfasada. Ah, perdón, Dice, alcanzaste a escuchar mi respuesta, ¿verdad? Sobre el tema de Rutex. sí, sí se escuchó. Muy bien. Bueno, una segunda pregunta que tenemos es, ¿qué distingue los productos Cosmocel respecto al resto de los productos existentes en el mercado? Bueno, yo no puedo decir hay muchos, ¿verdad? Te digo, en Brasil, pues tenemos un promedio de 530 empresas dedicadas al sector de la nutrición. Estoy hablando de un país nada más, que es también muy importante la agricultura, así como Chile, Estados Unidos. Hay muchas empresas. Yo no puedo decir en relación a los demás, lo que puedo decir es en relación a nosotros como Cosmocel, como compañía, pues lo que considero el diferencial de nosotros como empresa, obviamente, es la capacidad de entender la necesidad del cliente, usarla esta necesidad. Por eso puse esta frase, ¿no?, de Albert Einstein, de que es entender la necesidad del cliente y que este producto sí cumpla con una necesidad y que básicamente este cumplimiento dependa de una investigación muy profundizada a través de, obviamente, de inúmeras colaboraciones con centros de investigación, con universidades de alto nivel. Estoy hablando, tenemos colaboraciones con UC Davis, con Max Planck, con empresas de grande importancia y que nos da mucho soporte técnico, científico, y eso nos da la certidumbre de lo que estamos desarrollando, si tiene una función, si cumple con un efecto y que resuelve, que soluciona una necesidad del cliente. Entonces, básicamente, el diferencial yo no te puedo decir, pero lo que sí logramos es que el cliente siempre esté satisfecho con los logros que nuestros productos han entregado, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Perfecto. Y bueno, por el tiempo también transcurrido, vamos a ir con la última pregunta, que dice así. Si hacemos crecer el sistema radicular, al no disponer de agua posteriormente, ¿no será contraproducente por la posible muerte de raíces y generación de ácido abscísico? Esa es Después una de, buena pregunta. Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque existe una relación ideal entre lo que es la producción de la raíz y qué es la producción del vástago. Por eso para mí Rutex es una tecnología muy, muy inteligente porque nosotros no estamos interesados en generar una biomasa de raíz muy, muy amplia, porque eso costa energía a la planta a enviar fotoasimilado en la raíz, producir raíces de soporte, de anclaje, pero no necesariamente es una raíz eficiente. Lo que tratamos es aumentar la producción de tipos de raíces que sí son eficientes para toma de agua y toma de nutrientes, interacción con con el microbioma en la rizósfera, de manera que esta relación entre raíz vástago no se pierda. Y esta raíz se busca normalmente, esta relación se busca una relación cercana a uno, es decir, una misma proporción en el vástago con una misma proporción de raíz, de biomasa acumulada en la raíz. Cuando yo tengo un incremento demasiado en la raíz de masa seca, pues yo esto sí es ¿cómo se llama esa palabra en español? Contingente. eh, Pues de nuevo, a ver. es bajo la eficiencia Ujú. contraproducente. 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 Sí, Contraproducente. tener exceso de raíz, porque yo tengo una pérdida de la parte del vástago. Y además, como comenta el compañero o la persona que me hizo la pregunta, yo tengo una baja cantidad de área foliar capaz de sostener los procesos fisiológicos de la raíz, o sea, va a haber muerte de raíz por baja capacidad de transporte de fotoasimilado a esta alta cantidad de biomasa. Sí, es contraproducente desarrollar demasiada raíz, pero es produciente, es efectivo desarrollar raíces eficientes, raíces que sí son importantes para absorber agua y absorber nutrientes, ¿sí? Ya, mira, aquí va
ahora sí va la última pregunta, que dice, ¿el mecanismo de exclusión de sodio de la planta es similar para el cloro? Y si no, ¿cómo podemos manejar el exceso de cloro? Ah, sí. Sí, es también una buena pregunta. La exclusión del cloro es distinto del sodio porque usa canales distintos, ¿verdad? Pero, obviamente, el Solex Progress fue desarrollado para hacer exclusión de iones dañinos, no simplemente para hacer exclusión del sodio, ¿sí? Entonces, el exceso de de cloruro, también es un ion dañino, entonces va a activar algunos transportadores específicos para exclusión del cloruro. Sin embargo, un otro eficiente manejo es el uso de las sustancias húmicas, ¿sí? Como por ejemplo el H85. El H85 les enseñaba hace rato, hablé un poquito rápido por los tiempos, pero trae a ciertos grupos de las fracciones que permite hacer enlaces con el cloruro. Les hablaba que el cloruro no hay ningún elemento que lo precipita, pero las sustancias húmicas, algunas fracciones, tienen esta capacidad de atrapar el cloruro y disminuir sus efectos negativos hacia la raíz. Entonces, el H85 es una otra opción importante y eficiente para disminuir los efectos salinos que se puede generar por el exceso del cloruro en el sistema, bueno, en la zona de la rizósfera, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya por honor al tiempo, hacemos una conclusión acá de este webinar. Te queremos agradecer, William, también por tu disposición, por tu tiempo, por esta presentación súper completa. Y quiero, bueno, ojalá tenerte más adelante en otro webinar y dejar también a todos invitados a los próximos webinars que estamos organizando. Eh, Así que para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Fertiamérica, CNA, Cosmocel. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias, muy amable. Gracias a las personas que estuvieron en la junta, muy amable. Gracias por sus tiempos.